de ustedes sobre el tema del nuevo consumidor post-COVID 2019, COVID-19, perdón. Entonces, comenzamos. Hoy básicamente vamos a estar hablando sobre tres temas. El impacto económico y emocional que está teniendo el consumidor debido al COVID-19. También vamos a hablar sobre los cambios de hábitos durante y después de la cuarentena. Y también vamos a hablar sobre la nueva normalidad y las tendencias que nosotros podemos esperar que se estén dando en los próximos meses. Ahorita vivimos una crisis sin precedentes y este gráfico que está acá ilustra prácticamente la situación en la que se encuentra el mundo, porque no es una situación, digamos, que únicamente está afectando a El Salvador, está afectando al mundo entero. Y el gran dilema sobre el cual yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay mucha discusión, mucho debate, es la enfermedad, ¿verdad? O la salud o la economía, ¿verdad? ¿Qué es lo que priva primero? La verdad es que ambos son necesarios. Necesitamos la salud, pero también necesitamos la economía. Entonces el mundo está en medio entre el COVID y una crisis económica. Y realmente es difícil saber qué monstruo es más grande, porque tenemos un par de monstruos rodeándonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está impactando al consumidor la pandemia? Antes de comenzar a hablar sobre la forma como está impactando, tenemos que recordar que las decisiones de compra tienen tanto factores racionales como factores emocionales y ambos convergen a la hora que el consumidor va a tomar las decisiones en los próximos meses. Entonces veamos, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo y también qué es lo que podemos esperar que suceda en el futuro. El escenario no es muy alentador del todo, ¿verdad? Pero tampoco es tan dramático. Pero sí tenemos que estar nosotros claros de qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas, meses. Veamos, para comenzar, la economía de El Salvador. O sea, ¿cómo estamos? Porque de eso depende el que haya poder adquisitivo para la toma de decisiones de lo que podemos comprar o lo que podemos acceder. En términos generales, podemos hablar que todos los sectores están y van a continuar siendo afectados tanto en el corto como en el mediano plazo. Y acá podemos ver un pequeño análisis involucrando cuatro sectores: el real, el fiscal, el externo y el monetario. Si vemos, por ejemplo, el sector real, empleo a la baja. Hay muchas empresas que han cerrado ya. Hay empresas que están golpeadas severamente. Hay algunas cuantas pocas empresas que están aguantando, pero lo cierto es que va a haber una pérdida de empleo. El consumo también está bajando, ¿verdad? Porque muchas del dinero que se gastaba lo realizábamos cuando salíamos, pero al estar en el encierro, obviamente, digamos, el consumo ha bajado. Luego, los precios. Hay algunos productos que por oferta y demanda, hoy hay menos oferta, para subir el precio. Pero hay otros productos que al haber exceso de oferta, también sus precios han bajado. Y esto es algo que hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, en el sector fiscal, los ingresos tributarios para abajo. Prácticamente 2 meses con la actividad disminuida casi a la totalidad. Eso significa que le va a golpear al gobierno en sus ingresos. Hay muchas empresas que no han declarado todavía impuestos sobre la renta porque no han generado, no tenían el dinero para pagar. Por otro lado, el gasto aumentando, porque obviamente no había una partida en donde estuviera el gasto para los gastos de mitigar o como paliativos para lo que era COVID-19. Y por otro lado, el endeudamiento también subiendo, factores que nos impactan. Por otro lado, en el sector externo, las exportaciones a la baja, debido a que también han suspendido labores, al no ser labores esenciales, también están produciendo. Importaciones, bueno, de algunos productos han subido, como el caso de todo lo que se está utilizando para cubrir las necesidades de proteger a las personas, mascarillas, protectores faciales, etcétera. Pero por otro lado, hay algunos otros productos que han caído. El caso de la gasolina tenemos los precios más baratos quizás en los últimos 15 años. El problema es que no se pueden, digamos, aprovechar esos precios. Entonces también el suministro ha bajado. Remesas.
No es algo puntual que está sucediendo en El Salvador, es algo que está sucediendo a nivel mundial. En Estados Unidos, al mes de mayo se habían perdido 36 millones de empleos. Eso significa que las remesas se van a empezar a ralentizar. De hecho, se espera una caída de al menos un 20% en este flujo importante. Por otro lado, en el sector monetario, la mora bancaria, las personas al no estar preparadas, eso significa que han caído en impago, ¿verdad? Aunque hay medidas para protegerlos, pero igual hay que recordar que el banco tiene su récord. Si usted deja de pagar, tampoco son ciegos, ¿verdad? Van a tratar de cerrar las brechas de crédito. Las tasas de interés en el corto plazo no han aumentado, pero es un hecho de que la liquidez se va a restringir. Los bancos van a restringir el crédito. Eso significa que muy probablemente vamos a ver las tasas de interés yendo hacia arriba. Y por el otro lado, la liquidez del sistema se va a ver disminuida precisamente como un efecto de la mora, en el cual los bancos van a tener que empezar a prepararse por aquellos defaults que pueden haber en los pagos. Entonces, como vemos, la economía de El Salvador se ve complicada. Pero veamos, digamos, qué hechos soportan lo que les acabo de exponer. Vean, en el 2008, que fue la última crisis que tuvimos una crisis en donde el shock prácticamente vino del lado de la oferta. Pero ahora tenemos un shock doble, que viene de parte de la oferta y de la demanda. De la oferta, porque la producción prácticamente está paralizada en la mayoría de sectores. Hay menos personas trabajando y produciendo, por lo cual hay menos oferta de productos. Y por el otro lado, en la demanda. La cuarentena impide la demanda de ciertos sectores. Quizás hay algunos bienes o servicios que usted necesita. Podría citar uno, por ejemplo, el corte de cabello, pero no podemos salir y tenerlo. Y el corte de cabello que no se vendió hoy, no lo podemos reponer el día de mañana, ¿verdad? Por el otro lado, la incertidumbre. O sea, no sabemos qué va a pasar. Hoy por hoy no hay una fecha exacta de cuándo va a terminar todo esto. Y entonces esto lo que nos lleva es a que nuestras expectativas bajen y nos preparemos para lo peor. Y eso tiene como consecuencia el cambio de hábito de los consumidores. Si lo queremos ver de una forma gráfica, podríamos decir que la situación inicial en la que estábamos era acá, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de la oferta, aquí tenemos la curva de la demanda. Y lo podemos ver, digamos, que habíamos alcanzado un equilibrio, ¿verdad? La economía estaba funcionando, pero al haber un shock, ¿verdad? De este choque debido a las restricciones, lo que es la demanda se corre hacia la izquierda, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la demanda. Y entonces pasamos de este punto que estaba acá, pasamos a este nuevo punto de equilibrio. Entonces ustedes pueden ver que la cantidad de bienes que se producen está reducida. Y es más, vemos otro fenómeno que muy probablemente se va a dar. Los precios se reducen. Eso es algo también, digamos, que en el corto plazo y tal vez en el mediano plazo vamos a ver deflación, lo cual igual no son tan buenas noticias. La Cámara de Comercio acaba de realizar hace poco una encuesta entre empresas, ¿verdad? Esta se llevó a cabo a finales de abril, los resultados se acaban de dar ahora en mayo, y preguntaban a sus agremiados de los que participaron, eran alrededor de casi 500 empresas. ¿Cuántas empresas están operando? Totalmente, 7%. Parcialmente, 44%, o sea, con algo de personal, y no estaba operando, 49%. No podríamos decir con esta información, obviamente, que el 50% está parado. Y estamos hablando, obviamente, del sector formal. Estamos hablando únicamente de empresas miembros de la Cámara de Comercio. Ahora vean esto, dice, ¿cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos por ventas a raíz de la emergencia? El 94% de las empresas dice que ha disminuido. Solo el 1% dice que han incrementado. Los servicios esenciales, ¿verdad? Muy probablemente supermercados, farmacias están facturando más. Y únicamente el 5% dicen que se mantiene. Pero, ¿qué tan grande es la caída? Y aquí lo podemos ver también. Dice, ¿en qué porcentaje calcula que han disminuido sus ingresos por venta? Y vemos cómo el 60% dicen que ha bajado sus ventas más de un 75%. Y ahí podemos empezar a ver la gravedad de lo que se viene, ¿verdad? Hasta un 75% y más de un 50%, un 17%. O sea que prácticamente un 77% de las empresas que fueron encuestadas dicen que tienen ingresos de menos del 50%. Y obviamente, pues sabemos que hay muchas personas que no tienen empleo, hay personas que también están en el sector informal que salían a vender y también sus ingresos se han visto mermados.
El BID ha hecho un cálculo, este cálculo lo hizo en abril, ¿verdad? En El Salvador, para que tengan una idea, nosotros tenemos aproximadamente 800,000 empleados, esto está en miles, en millones, perdón, 0.8, 800,000 empleos formales, aproximadamente 2 millones de empleos informales. Eso significa que la fuerza productiva de El Salvador es alrededor de 2.8. Lo que se espera en empleos formales perdidos, si la crisis era de corto plazo, era de menos casi un 9%. Por cierto, este escenario ya lo pasamos. O sea, que aquí lo que estamos viendo es un escenario de una pérdida de entre el 15 y el 23% de los empleos. O sea que estamos hablando de una pérdida de entre 120 a 190,000 empleos que se van a perder prácticamente, digamos, en el 2020-2021. Y esto es, digamos, casi un hecho. De hecho, si vemos casi todas las economías en Latinoamérica van a enfrentar el mismo fenómeno. Entonces, yo quiero ahorita en este momento que ustedes que están conectados me hagan un favor y se conecten a este sitio que se llama www.menti.com, ahí en su computadora, o lo puede hacer también desde su teléfono. Puede escanear ese código QR y lo va a llevar directo a la página de menti.com. Me gustaría hacer un pequeño sondeo entre las personas que están ahorita conectadas, ¿verdad? Cuando lleguen a menti.com, ese sitio que está ahí, ¿verdad? www.menti.com, por favor, en su computadora o su teléfono, o lo pueden escanear aquí de nuevo el código QR, ¿verdad? Lo que voy a necesitar es que le va a aparecer una página y le va a solicitar un código. El código es este que está aquí arriba. Es el 670754. 670754 este código. Le pido por favor que ahí aparece una pregunta y si usted pudiera contestarla. Dice, piense por un momento y seleccione el escenario promedio que cree que tendremos los próximos 6 meses. La primera opción es cuarentena permanente. Vamos a estar encerrados de aquí hasta diciembre. O sea, piense de aquí a diciembre. Todo vamos a pasar de este momento a diciembre. Encerrados, cuarentena permanente. La segunda opción, distanciamiento social o con reuniones de más de 50 personas. Esa sería otra opción. O distanciamiento social y reuniones de menos de 50 personas. Y la última opción sería normalidad pre-COVID. O sea, vamos a regresar a como estábamos en diciembre o en enero. Así que si son tan amables y pueden votar ahí, a ver cuál es su expectativa. Ok. Ahí podemos ver en tiempo real los datos de qué es lo que las personas esperan. De nuevo, el código si va a menti.com es este, 670754, ¿verdad? Si pueden votar, pues sería genial. Vamos a dar unos segunditos más ahí a ver si otros se animan a votar. Ok, bueno. Vemos, por ejemplo, cómo vemos cosas interesantes. Una de ellas es que nadie piensa que vamos a estar encerrados. Eh, Nadie piensa que vamos a volver a una normalidad, y esto se vuelve importante. Y pues prácticamente, digamos, todos los que votaron piensan que sí, va a haber distanciamiento social y no se va a permitir, digamos, reuniones con más de 50 personas. Van a ser menos de esa cantidad las que van a estar participando. Entonces, siempre les voy a poner ahora otra pregunta, porque quiero ver que me ayuden igual con su opinión. Y dice, en relación a la pandemia COVID-19, en el último mes, ¿qué es lo que usted ha experimentado de lo que está acá? Y aparecen varios ítems. Temor, soledad, enojo, amor, frustración, desilusión, esperanza, incertidumbre. Le pido por favor si puede marcar varias respuestas, o sea, lo que usted ha sentido en el último mes en relación a COVID-19.
Ok, excelente. ¿Verdad? Tenemos acá, por ejemplo, incertidumbre como en uno de los rubros en el que más la gente se ha identificado, ¿verdad? Y luego habría un poco de frustración también, ¿verdad? Y en los otros aparece en menor cuantía. Ok, de acuerdo. Esto nos va a servir como insumo para lo que vamos a continuar conversando acá. Vean, lo que hemos hablado ahorita es, digamos, la parte económica. Ya hablamos, por ejemplo, que económicamente en lo que viene y en lo que estamos, pues la gente va a estar muy afectada. Y obviamente también las personas han sentido igual a lo que ustedes manifestaban: temor, soledad, frustración, impotencia, aislamiento, apego, cambio. Han encontrado su personalidad o han dado cuenta de cómo son. En algunos casos la persona su autoestima se ha dañado, otros han encontrado amor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es una combinación. Pero todo esto impacta cómo el consumidor se comporta. Y entonces, acá podemos ver en esta gráfica cómo podríamos ejemplificar qué es la situación al día de hoy. Nosotros todos somos los que vamos en la balsa. Y allá afuera está la jungla del COVID, a la cual no queremos entrar porque tenemos miedo. Y está el río de la sobrevivencia. Pero adelante está el túnel de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y no podemos hacer planes de muy largo plazo porque no sabemos qué hay en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo este periodo de encierro en el consumidor? ¿Verdad? Veamos algunos detalles sobre él. Las prioridades, por ejemplo, de compra han cambiado. Perdón. Las prioridades de compra han cambiado. Estos son los 10 gastos más prioritarios. Se hizo una encuesta y dijeron que estos eran los ítems más importantes de comprar. Vean, los primeros tres lugares: canasta básica, artículos de uso personal y artículos de limpieza. O sea, ¿en qué voy a gastar mi dinero? En eso. Y luego siguen en rubros de medicina, servicios básicos: agua, luz, teléfono, agua embotellada, el pago del alquiler, bebidas no alcohólicas, artículos de bebé y otros servicios. Eso quiere decir de que la población prácticamente tiene encendido su modo de supervivencia en estos momentos. O sea, lo que están pensando es sobrevivir. Y recordando un poquito, tenemos ahí a la izquierda la pirámide de Maslow, ¿verdad? En la cual nos dice de que la persona tiene que cubrir ciertas necesidades antes de subir a las siguientes. Y acá lo podemos ver claramente, ¿verdad? Cómo la población está enfocado prácticamente, digamos, en los dos primeros niveles: necesidades básicas y seguridad y protección. La mayoría. Hay algunos para los cuales que son la minoría, una minoría bien pequeña, para quien su realidad no ha cambiado. ¿Cuál es la principal preocupación? De nuevo, se levantó una encuesta y la encuesta decía que el 80.4 dice que su preocupación más grande es la salud de la familia. Luego, en segundo lugar, el impacto de las finanzas familiares, ¿verdad? El 80.3. Y el 79.6, la pérdida de fuentes de ingreso. Entonces, podemos ver una gran preocupación, ¿verdad? Y lamentablemente me gustaría poder decir que es una preocupación infundada, que no tiene mérito, pero la verdad es que sí, es una preocupación muy grande y es algo que nos debe de preocupar a todos. Entonces, ¿qué significa para nosotros todo esto? Que el consumidor tiene su modo survivor o su modo de supervivencia encendido. Eso es lo que le interesa ahorita. Ver cómo hago para vivir y llegar, digamos, lo más lejos que pueda con lo que tengo o con lo que pueda hacer. Luego, va a tener un poder adquisitivo reducido. Porque hay gente desempleada, hay gente que le han recortado el empleo, hay gente que tiene la esperanza de regresar a un empleo y que muy probablemente no va a regresar o va a regresar por un breve plazo porque al no haber demanda se van a eliminar plazas. Y ya estamos hablando a niveles no solo del sector privado, sino que estamos hablando también a nivel del sector público. Por otro lado, limitado acceso al crédito, los bancos se van a cerrar, va a ser muy difícil tener acceso al crédito y la mentalidad del consumidor va a ser corto plazo, ¿verdad? Me interesa sobrevivir en el corto plazo porque no sé si voy a llegar a largo plazo o cómo voy a llegar a largo plazo. Entonces mis decisiones van fundamentadas estrictamente en el corto plazo. Compromisos de largo plazo, no gracias. Si lo puedo evitar, lo voy a evitar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Porque esa es la gran pregunta. Bueno, pero se habla de que ya vamos a salir, se va a abrir la economía, ¿verdad? Y cuando se abra la economía, entonces todo va a volver a ser lo mismo, ¿verdad? La gente va a salir corriendo a los centros comerciales y va a empezar a gastar y va a empezar a comprar y lastimosamente no va a ser esa la situación.
¿verdad? Vamos a estar muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir hoy por hoy ha cambiado. Y podemos anticipar que en el corto y en el mediano plazo se va a mantener, ¿verdad? De la forma muy similar, quizás con un poquito más de libertades de cómo le estamos viviendo. Entonces, y esto nos lleva a la siguiente fase. Una vez que se abra, ¿qué es lo que el consumidor va a demandar? Por parte de las empresas, va a demandar distanciamiento social y medidas de protección para los clientes y también para las personas que lo atienden. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico un simulador de cómo van a ser ahora los viajes en avión. Nadie en los asientos de en medio, muy probablemente azafatas en trajes full, ¿verdad? De protección y las personas utilizando mascarillas todo el tiempo. O sea, eso es lo que podemos ver que se prevé en el corto y mediano plazo. Y ustedes hace un momento votaron también de que están de acuerdo, digamos, que este es un proceso bastante probable. Entonces, bienvenidos a la nueva normalidad. La nueva normalidad, por ejemplo, esto es Taiwán. En la nueva normalidad, podemos ver, por ejemplo, aquí están comiendo, por eso no están utilizando mascarillas, pero pueden ver cómo hay divisiones de plexiglas o un material bastante transparente, por decirlo así, para estar consumiendo sus alimentos. Y eso es prácticamente, digamos, mucho de lo que vamos a empezar a ver para poder seguir utilizando los espacios que ya conocemos. Se va a dar un salto acelerado a lo digital de leer noticias de ayer, que es lo que hacíamos cuando compramos un periódico, ¿verdad? Compramos un periódico impreso y ¿qué es lo que leíamos? Las noticias de ayer. Pero ahora las podemos tener en tiempo real y podemos ver cómo los consumidores, igual, digamos, a través de una encuesta que se hizo, se informan a través de Facebook, el 82.4%. La televisión sigue siendo un medio bastante válido con el 72.7%. Twitter, ¿verdad? Que es la red social de preferencia del gobierno, ¿verdad? Un 40.5%. La prensa digital, el WhatsApp, Instagram. Van a haber nuevas formas de celebración. Vean esto. Y ustedes a lo mejor se preguntan, ¿y qué está pasando? Pues, ¿por qué están pasando tantos autos? Esto es un video que se grabó el Día de la Madre, ¿verdad? O sea, hace unos días en Estados Unidos, y los carros están haciendo un desfile para una madre, para una abuelita que tiene 93 años. Como no se puede poner en riesgo de acercarse a ella, porque está en el grupo de los vulnerables, ya van a ver por ahí a la abuelita. Ahorita van a hacer el acercamiento, ahí está la abuelita sentada y está en el extremo derecho sentada, ya va a aparecer en un momento. Entonces, los nietos y la familia pasan en los vehículos adornados, ahí dice ahí Happy Mother's Day, ¿verdad? Feliz Día de la Madre. Y ahí está la señora, ¿verdad? Ahí se ve del lado derecho, ¿verdad? Sentadita, viendo a sus nietos. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a tener que reinventar cómo nosotros, digamos, celebramos, porque la celebración no va a parar. Simplemente tenemos que tomar en cuenta, digamos, la nueva realidad, la nueva normalidad. Vean, en esta misma encuesta que realizó Analítica, se le preguntó a la gente en qué rubros pensaba que iba a recortar gastos y en cuáles iba a aumentar. El 26% dijo que pensaba que iba a aumentar Internet, medicinas y lo que era movie streaming, por ejemplo, servicios como Netflix o como el de Amazon. ¿Y cuáles iban a ser los rubros más golpeados? Restaurantes, 71%, videojuegos, 63%, bebida gaseosa, 54%. Nótese que, aunque había, por ejemplo, en Internet un 26% que decía que iba a aumentar, por el otro lado, el 34%, que es lo que está acá, dice que iba a disminuir. De nuevo, regresamos
a la nueva normalidad y las tendencias. Esto es, por ejemplo, en producción. Eso, digamos, es un ejemplo de lo que vamos a empezar a ver. Líneas de ensamble o de producción, pero con protecciones, ¿verdad? Porque esa es nuestra nueva normalidad, nuestra nueva forma, aparte de eso de ocupar cubrebocas. Vean, por ejemplo, en rubros no tan esenciales. Aquí todo está en rojo. ¿Cuáles son los rubros en los que la gente piensa que va a gastar menos dinero? Joyería y relojes, casi menos 80%. Paquetes vocacionales, la gente no está pensando que salir de vacaciones, menos 80%. Hoteles, menos 77%. ¿Verdad? Y ahí aparecen otra cantidad, repuestos de vehículos, boletos de cine. Vean el cine, 72%. O sea, son rubros que van a estar aún abriendo con un gran problema de demanda. De nuevo, la nueva normalidad, ¿verdad? Personas atendiendo con protectores enfrente, ¿verdad? Contra estornudos para evitar que gotitas de saliva o en un estornudo, pues las personas se puedan contaminar. El mundo, ¿verdad? Y el consumidor va a empezar a demandar un mundo contactless o sin contacto. Eh, Entre menos contacto tengamos con las personas, va a ser mejor porque más posibilidades de ser sanos. Ahí vemos, por ejemplo, que podría ser la recepción de un hotel o la recepción de cualquier negocio, ¿verdad? De dos personas a una. Vean que ahí viene una parte, de, digamos, la explicación de la pérdida de empleos y a máquinas en donde yo pueda hacer lo que tengo que hacer sin necesidad de entablar, digamos, contacto con un ser humano. Aquí hay un ejemplo de la nueva normalidad. Esto es México. Acá a la izquierda tenemos una persona que llega a un salón de uñas, ¿verdad? Y la persona que le está atendiendo tiene una bata como la que ocupan los médicos, tiene su protección en la boca, tiene un gorro, y la persona llega y le ponen también una bata de tipo quirúrgica, la llevan a la mesa donde le van a trabajar sus uñas, le ponen guantes, le han cortado las puntas, vean qué ingeniosa la gente, y luego están atendiendo, ¿verdad? La persona con mascarilla, con también su malla protectora, ¿verdad? Y eso es parte de la nueva normalidad, de lo nuevo que vamos a estar viendo de cómo vamos a regresar a operar. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que hay personas que lo van a querer de esta manera y hay personas que van a preferir también esperar. O sea, no me urge tanto, ¿verdad? Voy a esperar a ver qué pasa. El comercio electrónico, sabemos que las empresas que estaban listas aprovecharon. Las empresas que no lo estaban, que lo estaban pensando, algunas ya salieron corriendo y lo están implementando como pueden. Y algunas, lamentablemente, todavía lo están pensando. Pero lo que iba a suceder en los próximos 5 años, COVID lo ha acelerado prácticamente en 3. Por otro lado, las entregas a domicilio, eh, la comodidad, el que vengan hasta mi casa me facilita y me evita salir. Pero tenemos que recordar que aunque cuando haya libertad, no todo el mundo va a salir. ¿De dónde se saca esto? Porque ya se empezó a abrir la economía y en otros países, y eso es lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en Estados Unidos. La gente no está corriendo a los centros comerciales. Solo algunos, ¿verdad? Con mucha cautela, están asistiendo. Los demás están esperando. Vean, eso es parte de la nueva normalidad. En muchas casas las personas han adoptado de que tienen zapatos afuera de la casa o hay una caja a la entrada en donde cuando regresan de la calle los ponen. Le aplican algún líquido para protegerse, ¿verdad? Para desinfectarlos y los dejan ahí y ya entran y se cambian o entran descalzos o se cambian a otro tipo de zapatos. Entonces ya hay gente, bueno, que se invirtió en un portazapatos en la entrada, ¿verdad? Donde colgar los zapatos. Un gancho para mascarillas, miren esto, qué genial, ¿verdad? Ahí va a colgar cada miembro de la familia su mascarilla, ¿verdad? Bandejas desinfectantes de calzado, cosa, pues, una política que se está tomando en muchos lugares. Y esto nos va a llevar a un nuevo balance de vida. ¿Y por qué un nuevo balance de vida? Porque también dentro de la encuesta se le preguntó a la gente, ¿qué piensa usted que a futuro, qué cosa va a cambiar? Y la gente dijo, por ejemplo, que me voy a preocupar más por el medio ambiente, un 85%. Entonces hemos visto ahora que los humanos guardamos todas las maravillas que han sucedido, digamos, en todo el mundo, ¿verdad? Animalitos que han salido que ya se creía que ya no vivían cerca de las urbes, pero se fue el depredador, ¿verdad? El humano, el que invadió su hábitat natural. Vean, la gente dice, voy a ahorrar más dinero, voy a pasar más tiempo en familia, voy a vivir más el presente.
me voy a enfocar más en la religión, voy a comer más sanamente, voy a chequearme médicamente, me voy a ejercitar, ¿verdad? Entonces va a haber también un nuevo balance de vida y trabajo. Por otro lado, el teletrabajo, ¿verdad? Lo que algunos que lo están haciendo, esto es algo, digamos, que llegó para quedarse. De hecho, se estima que de los que están trabajando de casa, el 30% se van a quedar en su casa, nunca van a regresar. Porque las empresas ya se dieron cuenta que pueden operar con gente en esta modalidad. Esta modalidad en los países avanzados ya venía avanzando con cierta fuerza. En Latinoamérica y digamos, países menos desarrollados no se había, digamos, implementado tanto. Pero ahora que ya se dieron cuenta, a mucha gente le van a dejar porque va a ser un beneficio. Imagínense, por ejemplo, personas que les tomaba una hora llegar a su lugar de trabajo, que pueden teletrabajar, obviamente, ¿verdad? Hay personas que no lo pueden hacer. Esa hora que tardaban en ir y esa hora que tardaban en regresar, esas 2 horas, ahora las empresas lo ven como, ¿sabes qué? Esas 2 horas te las voy a dar para que tú las ocupes en tu familia, ¿verdad? Tú cumples con tus objetivos y ya no regresas. Además que muchas empresas dicen ahora que con eso del teletrabajo, inclusive podemos achicarnos, no necesitamos espacios tan grandes, porque la gente puede trabajar desde su casa. Va a haber una nueva forma de interacción y socialización. A lo mejor algunos ya de ustedes ya han participado en fiestas por Zoom, en reuniones, ¿verdad? O por medios así como el que tenemos ahí, o por cumpleaños Zoom, por decirlo así. Esto es algo, digamos, que está sucediendo. También está el Rooms de Messenger, ¿verdad? Y hay otras aplicaciones que lo permiten por WhatsApp, pero ya es algo bien común. Por ejemplo, el Día de la Madre, nosotros le celebramos a mi suegra que vive en Guatemala. Les mandamos un delivery de comida, desayuno, los invitamos a desayunar. Nosotros desde acá lo pedimos, lo pagamos, se lo llevaron y luego nos conectamos por Zoom. Estamos desayunando nosotros aquí en mi casa y mi suegra y mi esposo comiendo al otro lado. Estábamos platicando como que estuviéramos, como que ellos estuvieran sentados al otro lado de la mesa. Hoy cumplí años mi esposa. Su familia de Guatemala es guatemalteca, por eso es que mi suegra vive en Guatemala. Le cantaron el Happy Birthday desde Guatemala. Nosotros almorzando, sacamos el pastel, encendimos la vela y toda la familia de ella le cantó el Happy Birthday en una sesión de Zoom. Entonces, hay nuevas formas de interactuar y socializar, porque hay que recordar que el ser humano es un ser social. ¿Cómo va a cambiar la actividad del consumidor luego del COVID-19? Aquí podemos ver ya en líneas más amplias, ¿verdad? Cuáles son, digamos, algunos aspectos donde qué va a aumentar y qué va a disminuir. Vean, por ejemplo, la telemedicina va a aumentar. Cuando comenzó todo esto del COVID, yo recuerdo que me enfermé de catarro y yo estaba que me moría, porque obviamente, por decirlo así, tenía los síntomas, ¿verdad? Y no sabía qué hacer, estaba aterrorizado. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Le hablé a mi médico y le digo, mire, quiero ir, porque aparte de eso, no sé si está atendiendo gente enferma. Yo pienso que tengo catarro y me dijo, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Este. Hicimos una telellamada y me dijo, tómate esto y esto y me hablas mañana. Y entonces me lo tomé y pum, curado, ¿verdad? Entonces todavía le dije, mire, deme su número de cuenta y le deposito lo de la consulta, ¿verdad? Y gracias, porque no tuve que ir. La telemedicina va para arriba. Medicina a domicilio, que el médico llegue. La salud mental. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, todo eso de impotencia, hablábamos de incertidumbre, el encierro en sí, la falta de socialización. Todo eso, aunque quizás nosotros no lo percibamos, nos está haciendo daño. Y de alguna manera lo vamos a tener que sanar en algún momento. La salud física también, el uso de vitaminas, ejercicios al aire libre, la gente lo va a disfrutar más. Comidas afuera, va para abajo, el delivery va a subir, alimentar sana, comidas frescas, apoyo a lo local, que es lo que se está haciendo. ¿Para qué ir tan lejos si tengo tiendas, tengo mini super, tengo un montón de negocios? Es más, en todas las comunidades, colonias, hoy todos los vecinos están vendiendo chocobananos, crepas, dulces, churritos, tamales. De repente nos dimos cuenta que entre nosotros nos podemos abastecer de una gran cantidad de cosas. También nos está empezando a importar más el medio ambiente. Vivir cerca del trabajo. Compra de automóviles, vean, eso va para abajo. Vivir cerca del trabajo ya no va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder teletrabajar en algunos casos, ¿verdad? El espacio para el teletrabajo. Nadie tenía una oficina en su casa. Ahora todos hemos habilitado espacios para trabajar, ¿verdad? Luego,
experiencias sobre posesiones materiales, compras en línea va para arriba, la ropa va para abajo, vamos a salir menos, ¿verdad? Entonces, las inversiones altas, electrónicos, muebles, casas, la construcción, van a ser sectores golpeados. Ahorro, la gente sabe que hay que prepararnos para el futuro. Suscripciones versus compra, la gente va a querer, yo te compro el servicio por un año, porque si ya no lo quiero, cambio. Los pagos sin contacto que habíamos hablado, el apoyo a la comunidad también, las teleconferencias, la educación en línea, ya se probó que sí se puede educar, ¿verdad? El modelo. Uso de fuentes de información confiable, no me puedo creer cualquier cosa, se necesita alguien que me diga si la información es confiable o no. Las conexiones de banda ancha, ¿verdad? Ya me di cuenta que cuando yo estoy solo, me funciona. Pero ya cuando todo el mundo quiere ver Netflix, cuando todo el mundo quiere conectarse por Zoom y cosas así, necesito más ancho de banda. Las reuniones familiares van para arriba también. El video streaming, todo lo que es Prime TV, Netflix. Los viajes de vacaciones fuera del país, miren, van para abajo. Cines y entretenimiento fuera de casa, también para abajo. Seguro de desempleo, el que a veces rechazamos, mire, por si alguna vez se queda sin trabajo. No, ahora el teletrabajo también, ¿verdad? Es algo que las empresas van a empezar a hacer. Contratos de trabajo temporal, ¿verdad? Va a haber menos vinculación laboral, vamos a ver eso, más trabajos temporales. Y carreras en industria, ¿verdad? Menos expuesta. O sea, la gente va a demandar, digamos, aquellos trabajos donde no tenga tanta exposición. Antes yo quería trabajar con el público y la gente lo va a pensar un poquito más si hacerlo. Ahora, en medio de todo esto, eh, aunque el panorama, digamos, desde el punto de vista económico no se ve muy favorable y quizás también desde el punto de vista emocional también se ve un poquito complicado, hay que recordar que la crisis significa oportunidades y ya mucha gente las está aprovechando y se está adaptando, porque esa es la cuestión. La crisis más grande es quedarse pensando que el mundo va a ser como era antes. Pero ya vemos, por ejemplo, que hay un par de ejemplos. A lo mejor ustedes han visto las mascarillas y han visto alguna gente que ocupa una especie de careta o protector facial. Pues vean aquí, esto me lo enviaron ayer, esta es la fusión de las dos cosas, una mascarilla con protector. Alguien se le ocurrió y dijo, ¿para qué tener dos cosas si lo podemos hacer en una? Y nació la idea, ¿verdad? Y ya la está comercializando. Acá esto es una compañía americana, una marca, creo que son Navy o Gap, igual. Ya sabe, por ejemplo, que como seres humanos no nos gusta vernos igual a todos. O sea, todos andamos con eh, mascarillas de color amarilla, perdón, azules o blancas, pero también hay espacio para la moda. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cómo empiezan ya a hacer mascarillas adaptadas a las necesidades de yo como ser humano de verme distinto de los demás, ¿verdad? De reflejar mi personalidad. Si esto va a ser una parte ya de mi indumentaria, de mi vestimenta, yo quiero, digamos, así como me he visto diferente de los demás, tener, digamos, mi propio estilo también al hacer eso. Y para niños también, porque las mascarillas se hicieron para la gente adulta, no se hicieron para los niños, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar esto, digamos, que quería platicar con ustedes, quería, digamos, despedirme con esto que dijo Charles Darwin, que decía, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni tampoco son las más rápidas, ni tampoco las más inteligentes, sino que aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y ahora, ¿verdad? Es un buen momento de repensar lo que estamos haciendo y prepararnos para ese cambio de la nueva normalidad, tanto como consumidores, tanto como empresas, como instituciones, como sociedad. Algunas cosas van a cambiar, otras simplemente las vamos a hacer de una forma diferente. Oportunidades siempre va a haber. Va a estar un poco difícil, pero de que se puede salir adelante, se puede salir adelante, siempre y cuando nos adaptemos a ese cambio. Así que no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con gusto. Preguntas, opiniones, igual son bienvenidas.
Vamos a ver, Ernesto dice, muchas gracias por tan importante enfoque a nuestra nueva realidad. Bueno, de nada, ¿verdad? Me alegra que te haya gustado, te haya parecido el enfoque, ¿verdad? Y sí es tratar de ver un poquito, abrir los ojos de qué es lo que nos espera. Las estadísticas que presenté, mira, hay un estudio de la Cámara de Comercio que ese debe estar disponible, si no me equivoco, en Facebook, ¿verdad? Es la última encuesta que ellos hicieron de empresas. Y la otra es de una casa encuestadora que también la puedes encontrar en Facebook, que es sobre, por ejemplo, lo que mostré de los productos que más se están comprando, el nuevo balance de vida, se llama Analítica. También en Facebook, si lo encuentras, ahí puedes encontrar el material. Ellos tienen ahí el estudio también, es un estudio del mes de abril y lo publicaron en los últimos días de abril. Ernesto dice, ¿cree que el aparato estatal está preparado para una apertura a la atención al usuario? Mira, yo creo que tenemos que producir, ¿verdad? Entonces, el gobierno va a tener que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Para salvaguardar a las personas, pero yo creo que sí, de hecho, todos lo vamos a tener que hacer. Ya Europa empezó a abrir, Estados Unidos empieza a abrir, y ellos, y la ventaja, digamos, más grande que yo veo es que podemos tomar eh, digamos, las mejores prácticas de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Si nosotros ponemos atención y no tenemos que inventar el hilo negro, pues ya alguien ya lo está inventando en estos momentos. Así que yo creo que sí, ¿verdad? Si la gente acata las normas y las reglas, que es algo que vamos a tener que hacer todos, porque este tema del coronavirus no se trata de que yo lo haga, sino que todos lo hagamos, porque la cadena se rompe en el eslabón más débil. Entonces el eslabón más débil es aquel que no se cuida, aquel que piensa que esto no es serio. Pero si todos lo hacemos, obviamente todos cuidamos de todos. Dice, ¿cuán serio se tomará la publicidad tradicional? Mira, la publicidad tradicional obviamente va a continuar vigente. La televisión, quieras o no, es gratuita, ¿verdad? Y es un medio de entretenimiento todavía importante para una buena parte de la población. Ahí pensaría yo de que quién es el segmento objetivo, digamos, de mi organización. Mucho ha migrado a digital, sobre todo las generaciones, digamos, más recientes, pero todavía hay personas, pues, digamos, que tienen poder adquisitivo que no acceden a ellas, ¿verdad? Pues, como ejemplo, mi abuelita tiene 90 y, ¿cuánto va a cumplir? 97 años va a cumplir este año en agosto, en 3 meses, si no le da vida. Y no tiene Facebook, no sabe nada de Internet, pero ve televisión y escucha radio. Y todavía la viejita decide qué marcas quiere y algunas cosas. No es el grueso de la población, pero de nuevo, va a depender del mercado objetivo. Dependiendo de eso, así es, digamos, hacia lo que nos hay que dirigirnos. El periódico, yo creo, por otro lado, que le pegó el tiro de gracia al COVID, ¿verdad? He visto las ediciones, 40 páginas. Si no fuera porque el gobierno exige que algunas publicaciones sean de manera obligatoria en los periódicos de mayor circulación, creo que tendría un tiraje quizás de 10 o 12 páginas. O sea que el periódico como lo conocemos, creo que ese sí ya un año a lo más y deja de existir. Dice, con el teletrabajo, por la cultura de la región de convivencia, ¿cuál ha sido el nivel de aceptación? ¿Han hecho estudios de aceptación? Eh, Mira, no sé, la verdad creo que no. Lo que sí sé es que mucha gente se ha visto forzada y tal vez la pregunta viene por el hecho de que a veces en pequeños espacios viven muchas personas y entonces la persona a veces se ve en la necesidad de operar en eso. Yo he recibido llamadas de personas que me dicen, mire, disculpe el ruido, pero estoy teletrabajando y ahí oigo el perro que está ladrando, oigo a veces un niño que está llorando ahí atrás, ¿verdad? Y pues claro, digamos que hasta cierto punto es entendible, ¿verdad? Pero hay algunas personas, digamos, que sí lo prefieren por el hecho de estar más cerca de sus familias.
Hay otras personas que al contrario, no se aguantan porque ya puedan salir y poder regresar a la oficina, ¿verdad? Porque les gusta estar en su casa, pero no tanto. Entonces yo creo que no es que todos vamos a migrar a teletrabajo. Va a haber una parte de la población que sí la va a buscar y va a haber otra parte de la población que va a decir, no, mire, si es teletrabajo, yo no voy, ¿verdad? A mí me gusta estar afuera o me gusta estar en otro, cambiar de ambiente. Dice, asimismo, el de comprar en línea requiere de tarjetas de crédito. ¿Qué pasará con aquel grupo de consumidor que no le aceptan aún? ¿Cómo las empresas pueden abordar a este grupo? Bueno, ahí, pues, digamos, ya hay empresas que han empezado a recibir, digamos, pagos a través de los diversos medios. Por ejemplo, el caso de la solución que presenta Tigo Money, ¿verdad? En donde yo puedo ir y cargar un saldo y enviar dinero. Algunos bancos ya no requieren abrir cuenta o se puede abrir cuentas en línea sin necesidad, digamos, de ir a un banco, pero definitivamente hay un sector al cual todavía no está bancarizado, un sector bastante grande. Ahí realmente las empresas van a tener que buscar la forma de cómo alguien pueda llegar a una farmacia y desde ahí pagarles, así como pago el recibo, ¿verdad? Ese es el espacio, digamos, que está abierto todavía para la innovación y donde las empresas todavía pueden tener, estoy hablando de empresas que quizás no existen, empresas, digamos, que van a tener que nacer precisamente para resolver esa situación, porque son vacíos que existen. La pregunta es excelente, ¿verdad? Hay vacíos todavía y no se solucionan. Alguien tiene que brindar una solución que probablemente, digamos, ahora no sea la mejor y probablemente va a haber que inventarla, ¿verdad? Para poder acercar todas esas formas de pago a las personas. Ok, vamos a ver. Napoleón dice, es correcta la actitud asumida de autoconfinarse. Parece ser una evidencia de inteligencia, pero no de adaptación al cambio. ¿No es demasiado extrema la medida de no exponerse al virus? ¿Acaso no nos tocará a todos enfrentarnos a ese virus previo a la inmunización? Lo digo por la actitud de nuestro gobierno de prolongar más, lo más que se pueda el confinamiento. Mira, la verdad es que, por ejemplo, y esa es una opinión personal, ¿no? Nadie antes del COVID era experto en pandemias, o sea, a excepción de los inmunólogos, pero ellos eran expertos en la parte de salud. Entonces, digamos que mal que bien, de alguna forma hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero vamos a tener que salir y aprender a convivir con el virus. O sea, esa es nuestra realidad. ¿Verdad? Cuando hablamos de la nueva normalidad, entiéndase o léase, aprender a vivir con el virus. Realmente, digamos, a este punto, lo que se hizo acá fue lo que hicieron el resto de naciones. Los primeros lo que hicieron cuando se les complicó la cosa fue encerrarse. Y entonces aquí lo que hizo fue encerrarnos y quedarnos pensando a ver cómo qué iba a pasar. Pero los que ya han pensado, ya empezaron a abrir, no es porque el virus desapareció, sino que simplemente decidieron vamos a vivir con el virus. Y eso es también la decisión a la que nosotros o el gobierno va a llegar en algún momento. Vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Y ya pasar encerrados no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es poner en práctica el distanciamiento social, las medidas de higiene y las medidas preventivas, y esa va a ser la solución. Y si vuelve a pasar, vamos a estar más preparados pues, que esta primera vez. Vamos a ver, Luis dice, el Banco América Central y el Banco Agrícola están ofreciendo soluciones de pasarela de pago. Sin embargo, desde las políticas tributarias aún no hay legislación sobre negocios electrónicos. Sí, tienes razón. Por ejemplo, la firma electrónica ya está aprobada la ley, pero todavía no podemos firmar documentos digitalmente. Esa es parte de las tareas pendientes. No hay una ley anti-spam que existe en casi todos los países, pero como les decía, COVID, con lo que tenía que pasar en los próximos años, los 5 años, lo aceleró en 2 o 3 meses y lo va a tener que acelerar también, digamos, en la materia legal, ¿verdad? Tiene que haber, digamos, soluciones donde se pueda bancarizar, donde todo el mundo tenga acceso a pagos electrónicos y donde también hayan reglas que protejan tanto consumidores como empresas en el ambiente del comercio electrónico.
Vamos a ver, Claudia dice, ¿cuál sería una recomendación para abordar la educación de los consumidores, de los nuevos consumidores? Ah, que no manejan tecnología. Mira, mucha gente que no usaba o no sabía hacer videoconferencias, ahora las hace. Mucha gente que no sabía hacer videollamadas, ahora las hace. Mucha gente que no ocupaba una gran cantidad, digamos, de herramientas, ahora las utiliza. Yo creo que el problema no es que la gente no pueda volar, lo que pasa es que muchos no han intentado. Entonces creo que ahorita se están viendo obligados a utilizar la tecnología. Y lo que se necesita es precisamente, por ejemplo, la creación de cursos donde le enseñemos a los adultos sobre la tecnología. Porque obviamente, por ejemplo, yo pongo a alguien de 40 o 50 años y lo pongo en un curso con alguien de 20 años y si voy al ritmo del de 50 años, el de 20 se va a aburrir. Y si voy al ritmo del de 20 años, el de 50 se va a desesperar, porque se va a frustrar, porque va a sentir que no entiende la velocidad del de 20. Pero uno nació con Internet. Los otros se adaptaron al Internet. Entonces yo creo que una solución podría ser eso precisamente, de que busquemos cursos de adultos, impartidos por adultos y al ritmo que ellos puedan aprender. Y con lo esencial. O sea, por ejemplo, no les vamos a enseñar a hacer TikTok. Vamos a enseñar a cómo hacer videollamadas, cómo ocupar WhatsApp. Facebook tiene una gran cantidad de utilidad, ¿verdad? Para emprendimientos, pero hay gente que le tiene miedo. ¿Y qué es lo que hace? Pone al sobrino, pone al ahijado, pone al hijo, ¿verdad? Tú ayúdame. Pero no es tan difícil. Lo que se requiere sí es un poco de tiempo, paciencia y la persona adecuada para poderle enseñar a esa persona adulta. Vamos a ver, Napoleón dice, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y de mucha utilidad. No, gracias a ti, Napoleón, ¿verdad? Por regalarnos unos minutos de tu tiempo para conversar sobre esto. Claudia Romero, gracias, ha sido excelente. Gracias, Claudia, por tu comentario también y por estar acá. Ok, bueno, pues entonces, Wilmer dice muy provechosa la ponencia, saludos y gracias a ti, Wilmer, también. Gracias entonces a todos por compartir con nosotros, ¿verdad? Gracias de nuevo a la universidad por este espacio que nos brinda. Y pues nada más, les deseo mucha salud, ¿verdad? Que se encuentren muy bien y éxitos. Y feliz tarde a todos.